siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paula Barquet y así arrancamos. Se declara aprobado el decreto mencionado. Se declara aprobado. Decreta reformar, adicionar, derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La minuta ha sido aprobada. Aprobada en los términos contenidos en... Ha sido aprobada por 21 votos a favor. Clara, aprobado. Felicidades, México. Aprueba la minuta con proyecto de decreto por el cual se reforman. Se aprueba. Obtuvimos 19 votos a favor, 6 en contra. Aprobada la propuesta. Aprobado en todos sus términos el dictamen. ¡Reforma ya pasó! Se aprueba la minuta. Se aprueba por mayoría. Se declara aprobada. Ha sido aprobado. Clara, aprobada la minuta. Ha sido aprobada. Y así se consolidó la reforma al Poder Judicial en México. A pesar de los intentos que hubo de la oposición de frenarla, en poco más de 24 horas esta iniciativa del presidente pasó el último filtro que le faltaba: ser aprobada por al menos 17 congresos locales. Hasta esta hora de la noche, 21 de ellos estuvieron de acuerdo y solamente uno en contra. Oaxaca fue uno de los estados que aprobó la reforma en tiempo récord. Ahí hasta la oposición votó a favor de la reforma al Poder Judicial. Hoy, la secretaria general de la corriente crítica del PRI en Oaxaca le pidió a la dirigencia nacional iniciar el trámite para expulsar a esos 3 legisladores que ella llamó traidores. Aseguraron que estos hechos no pueden pasar desapercibidos. Por favor, presidente. Voy a votar al último. Otro estado en el que el PRI también votó a favor de esta modificación fue Durango. Se lo platicaba desde el día de ayer. Los 6 legisladores locales apoyaron al bloque de Morena. Hoy, el gobernador de ese estado, Esteban Villegas, además explicó y justificó las votaciones de sus compañeros de partido, porque aclara que se trató de un voto muy inteligente que está cuidando la relación que tiene el PRI con el gobierno federal. Los votos del PRI en el Congreso fueron de una manera inteligente, cuidando la relación política. El voto del PRI ayer fue cuidando esa relación, viendo más allá del tema del partido, de los colores, viendo por Durango, tratando de cuidar esa relación que tiene el gobernador o el gobierno con el gobierno federal y con el gobierno entrante también. Y creo que en esa forma yo les agradezco que lo hayan hecho de esa manera. Cuidando al gobernador y al gobierno de Durango. Esa es la razón por la que, pues ahora la Constitución también pasó en ese estado. ¿Qué es lo que sigue en este camino de la reforma al Poder Judicial que hemos visto con tanta celeridad? Ahora la minuta va a ser devuelta a los 2 congresos federales, eso quiere decir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que la van a recibir de nuevo, pero ya para ratificar esas aprobaciones que se dieron en los estados. Del lado de los diputados, Ricardo Monreal confirmó que mañana mismo van a hacer el último trámite que les corresponde para ya publicar esta reforma. Mañana tendremos sesión aquí para hacer simplemente la ceremonia formal de cómputo y declaratoria. Y los senadores también fueron citados mañana para hacer esta declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, que sería, como le decía, el último paso para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Pero a pesar de estos llamados, la oposición anunció
que no va a estar presente para el último trámite. El PRI dijo que para ser congruentes con sus votos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados a nivel federal, sus legisladores no van a ir a los plenos porque aseguraron que esta votación violó los procesos legislativos. Se sumaron a esta negativa tanto Movimiento Ciudadano como el PAN, quienes también anunciaron que no van a estar presentes en el Senado. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano ni en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados asistirá. Es una declaratoria de validez, es la fiesta del régimen, es el consumo del atraco a la nación y por lo tanto nosotros no vamos a acudir. Y queremos informar lo siguiente, les reitero, no acudiremos a la sesión que nos están convocando para el día de mañana. Y mientras tanto, Claudia Sheinbaum y el presidente, claro, celebraron la aprobación de la reforma que ellos mismos propusieron en los más de 20 congresos. Andrés Manuel López Obrador, específicamente, propuso que se publique esta reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación el día del grito de independencia. Ya es un hecho la reforma constitucional, es un buen momento dado que estamos por celebrar la independencia de México y es muy bueno para el país, como lo he dicho. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia. En contraste, el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Víctor Olea, advirtió que esta reforma va a causar graves perjuicios a toda la sociedad y está en contra de la profesión legal en México. Vamos a escucharlo. Causará graves perjuicios a toda la sociedad mexicana, a los justiciables, ya que implica una erosión a la separación de poderes, afecta sin duda la independencia judicial y también seriamente estará en contra de la profesión legal. Después de 9 días de bloqueo, los trabajadores de la reforma al Poder Judicial levantaron este bloqueo que tenían en los accesos a la Cámara de Diputados. Patricia Aguayo, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, dijo que anoche hicieron una consulta para definir si se mantendrían en los accesos hasta que fuera la toma de protesta de Claudia Sheinbaum o se retiraban, pero dijo finalmente que tomaron la decisión de irse para salvaguardar su seguridad ante una supuesta concentración de policías adentro del recinto. Ese fue el motivo, evitar cualquier tipo de agresión y de transgresión a nuestro derecho de manifestación pacífica. Seguimos atendiendo los casos urgentes, de acuerdo a los lineamientos que nos ordenó el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, las labores normales se reanudarán hasta en tanto nosotros definamos cuáles serán las siguientes acciones que vamos a llevar a cabo. Bueno, y hablando de legisladores hoy, la bancada del PAN clausuró simbólicamente la puerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el silencio que hubo durante la aprobación de la reforma judicial. Hoy lo clausuramos de forma simbólica porque los derechos humanos en nuestro país están muertos. Y quien debería defender a los ciudadanos ha sido totalmente omiso al ver que se están lacerando los derechos humanos. Y hablando justamente del PAN, hoy, Damián Cepeda, ex líder del partido, acusó a la dirigencia actual encabezada por Marco Cortés de provocar una crisis justamente en el PAN y dijo que si el partido no cambia, podría morir. Así lo dijo en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga. ¿Qué le digo yo al PAN? O se reinventa o se muere. Así se haga a un lado la dirigencia actual. Es un lastre ya, le está haciendo mucho daño. Reinventa el PAN, que se relance como un partido abierto al ciudadano, que se ponga al servicio de México.
Y mientras tanto, hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que van a retomar actividades ya la próxima semana. Por unanimidad, los ministros decidieron ya levantar la suspensión de labores que habían implementado en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial. Al respecto, Juana Fuentes Velázquez, la directora general de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, dijo también que mañana tendrían que definir si los otros 1.600 juzgadores federales del país siguen o no con esta suspensión de actividades. ¿La votación fue unánime o estuvieron presentes los 11 ministros? Fue unánime en el Pleno, entonces no hubo ninguna objeción en cuanto a reanudar actividades el próximo martes, 17 a las 11. Algunos directores regionales están consultando justo en cada región donde ellos representan, con los diversos jueces y magistrados de cada región. En medio de todo esto, Xóchitl Gálvez, otra inconforme con el tema de la reforma, criticó el avance de este cambio al Poder Judicial. En su cuenta de X le pidió al presidente que en lugar de celebrar la aprobación de la reforma, debería de estar atendiendo la inseguridad en las 30 entidades que Estados Unidos recomienda no visitar. Y todo esto surge porque justamente desde el 6 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió restricciones de viaje a nuestro país. Entre estos lugares está Sinaloa, Michoacán y Guerrero, que tienen el nivel más alto de alerta para ellos por el aumento de la delincuencia, según pues esta medición que hace nuestro país vecino. Luego también marcan Jalisco, Sonora y Morelos, en donde se les pide que reconsideren el viaje. Y ya para los 17 estados restantes de esta lista de 30 de 32, se les pide que tengan extrema precaución al viajar allí. Échale, Leto. ¿Cómo andamos? Andamos, tira, compadre. Mucha prisa, aquí es un compadre pequeño. Cállense. Mira, todo está tranquilo, mira. Todo está tranquilo. Según Rochamoya no pasa nada. Este que tiene en pantalla es Sinaloa, el estado que lleva días hundido en la violencia, entre enfrentamientos y bloqueos por la guerra entre los sicarios del Mayo Zambada y los Chapitos, que ha dejado 12 muertos en tan solo 4 días y no hay quien lo pare. Las consecuencias ya afectan a diferentes sectores de la población. Desde el inicio de la semana tuvieron que ser canceladas las clases en todos los niveles en municipios como Culiacán, Elota, Cozalá y San Ignacio. Además, en estos días, la Fiscalía General del Estado también recibió 16 denuncias por robo de vehículos, 14 por secuestro y 8 personas lesionadas por disparos de arma de fuego. Por si fuera poco, hoy el gobernador Rubén Rocha Moya canceló ya el festejo del grito de independencia en Culiacán. A la población de los municipios de Culiacán, Elota, Cozalá, San Ignacio. Como ustedes saben, todavía el día de ayer hubo algunos eventos violentos. Se trasladaron a las carreteras. Por ello, quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público, ni privado. Después de asegurar que la violencia en Sinaloa está ligada a la detención de Ismael El Mayo Zambada, también esta mañana el presidente hizo un llamado de calma a la población del estado. Aseguró que la presencia de las fuerzas de seguridad ya era más que suficiente para mantener la paz en la región. Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad, que hay pugnas entre dos grupos, hay elementos suficientes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional. Todo
digo también para que no haya alarmismo, sensacionalismo. En este contexto de violencia en Sinaloa, hoy se dio a conocer que Ismael El Mayo Zambada va a comparecer ya mañana en una corte del distrito de Nueva York. De acuerdo con la agenda del día, el juez James R. va a presidir la audiencia y va a comenzar a las 10 de la mañana hora Miami. La Fiscalía estadounidense advirtió que el traslado de Texas a Nueva York presentaba un alto riesgo de fuga de este hombre, de este narcotraficante, por lo que para evitar este escenario viajará en avión. Y precisamente en Sinaloa, a raíz de todo esto, porque en medio de toda la violencia que se está viviendo en aquel estado, hace unas horas la cadena de tiendas de Oxxo informó que ha decidido tomar medidas en sus sucursales por la violencia que se ha registrado en estos últimos días, justamente relacionado, como le digo, con la detención del Mayo Zambada. A través de un comunicado dijeron que van a cerrar algunas tiendas para resguardar el bienestar de todos sus colaboradores. Y mientras todo esto sucede allá en Sinaloa, en Morelos, FEMSA, la empresa refresquera de Coca-Cola, suspendió también de manera temporal la distribución de su producto en la zona sur del estado, y la decisión fue porque hace unos días 4 de sus trabajadores del municipio de Puente de Ixtla fueron secuestrados y llevados a otra entidad de la República para robar mercancía. Así lo confirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en la entidad, Eduardo Medina. Digo, sí, desafortunadamente, pues también sabemos, ¿no? Aquí también el Estado ha tenido que hacer esa cierta Tamaulipas y varios estados por el tema de seguridad, y son empresas que realmente pues dan mucho trabajo en los estados en el que están. Es desafortunado, pero yo... Bueno, antes de irnos a un corte, por favor ponga atención porque el circuito exterior mexiquense va a permanecer cerrado desde hoy y hasta el 21 de septiembre en un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana en ambos sentidos. De acuerdo con la CEMOVI, el cierre es necesario debido a las obras de construcción del distribuidor vial del tren suburbano Tramo Lechería Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para que lo tome en cuenta. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, la Organización Mundial de la Salud tuvo que evacuar a más de 90 pacientes de la Franja de Gaza. Le tengo los detalles al volver. Listos de regreso. Ante el aumento de las denuncias por abuso sexual en los antros y bares de la Ciudad de México, una asociación civil que apoya precisamente a las víctimas hizo una investigación para buscarle solución a la problemática. Paola Betancourt nos cuenta la historia. Adivac, una asociación civil que apoya a víctimas de violencia sexual, ha documentado el incremento de este delito al interior de bares y centros nocturnos en la Ciudad de México. Y sí, según la Fiscalía Capitalina, las denuncias aumentaron 50% en 2024 en comparación con el año pasado. Llegan los casos con nosotras diciéndonos que estaban todas adoloridas de su cuerpo, que fueron con el doctor y que el doctor les dijo que había habido alguna penetración en alguno de sus orificios, ¿no? De sus genitales, pero ellas no se acuerdan de nada. Adivac ha detectado que los principales agresores son supuestos amigos o personas cercanas a las víctimas, y que muchas de ellas no denuncian por miedo, como Amarande, quien tras enfrentar legalmente a sus agresores, fue denunciada por falsedad de declaración y fraude procesal. A pesar de enfrentarse a un sistema corrupto, no piensa claudicar. Las mujeres estamos hartas y vamos a alzar la voz porque juntos podemos acabar con esta violencia reiterada institucional y que favorece a las personas con privilegios. Paola Betancourt, Ciudad de México. Vamos a información del mundo. La Organización Mundial de la Salud tuvo que evacuar a 97 pacientes enfermos y gravemente heridos de la Franja de Gaza para que puedan recibir tratamiento médico fuera de esta zona de guerra. De acuerdo con la OMS, el conflicto entre Israel y Hamás ha deteriorado el sistema sanitario de Gaza y actualmente solo funcionan parcialmente 17 de los 36 hospitales de la región. El principal paso fronterizo de Rafah para los traslados médicos de Gaza a Egipto lleva cerrado desde mayo, cuando Israel decidió intensificar su campaña militar al sur de Gaza. Patients included 45 children and 52 adults with a range of diseases.
I'll not go in the numbers, but ranging from blood diseases, cancer, cardiovascular disease, congenital anomalies, ear conditions, skin conditions, and of course, trauma, a lot of trauma. Vamos a otros temas. Edmundo González, líder opositor de Venezuela y candidato presidencial de aquel país, ya reapareció al ojo público junto al presidente de España, Pedro Sánchez. A 3 días de haber huido de Caracas por su persecución política del gobierno de Nicolás Maduro, hoy el mandatario español reconoció la lucha de Edmundo González y se sumó a las exigencias del político para que el Centro de Venezuela Electoral presente las actas que demuestran la presunta victoria de Nicolás Maduro. Y mientras tanto, hablamos ahora de esto. En un momento histórico para la empresa de Elon Musk, SpaceX hizo la primera caminata espacial a altitud de unos 700 kilómetros, casi la distancia que tiene la Estación Espacial de la Tierra, para realizar una caminata y probar los trajes creados por la empresa. Recordemos que este es el primer paso, que los viajes espaciales privados se conviertan en una realidad. Up, down, left and right. Adrián Ramírez, coeditor de política en Milenio Diario, cuéntanos qué vamos a poder leer mañana de Adelanto tu Espacio. Hola, ¿qué tal, Paola? Es un gusto saludarte. Mira, te cuento que para la edición de mañana de nuestro diario preparamos un texto sobre la odisea que vivieron el multimillonario Jared Isaacman y la ingeniera Sarah Gillis al convertirse en los primeros astronautas en concluir un paseo espacial privado. Toda la historia en nuestra página 4. Por otra parte, en nuestras páginas 6 y 7, los lectores podrán dar seguimiento a la ola de violencia que sacude al estado de Sinaloa y que incluso llevó al gobernador Rubén Rocha Moya a cancelar los festejos patrios de este fin de semana. Además, tenemos la previa sobre la primera audiencia del Mayo Zambada en Nueva York. Y por último, el New York Times realizó un reportaje en donde nos cuenta que los europeos consumían cocaína desde el siglo XVII, 200 años antes de que un químico alemán la aislara de la planta de coca. Esto de acuerdo con evidencias descubiertas en una cripta de Milán, Italia. Estos y otros textos más podrán encontrarlos en la edición de mañana de nuestro diario. Buenas noches, Paola. Gracias, Adrián. Buenas noches. Bueno, pues para irnos bien y de buenas como hacemos todas las noches en este espacio de las 11, déjeme platicarle que se aprobó una vacuna para prevenir la viruela símica. Su nombre es Jynneos y con ella buscan prevenir, por supuesto, la viruela símica, la Mpox también para su uso en México. De acuerdo con COFEPRIS, esta vacunación estaría indicada para pues la vacunación primaria o revacunación en adultos de 18 años o más que tengan un alto riesgo de exposición al virus. Recordemos que la OMS declaró hace un mes el estado de alerta sanitaria a nivel internacional por la Mpox, que es una variante precisamente de la viruela símica. Con esto nos despedimos. Muchas gracias como siempre y lo veo por acá mañana igual a las 11. Mientras tanto, descansen.